Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo. Hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. A principios del siglo XX, las polémicas entre los grupos de escritores de Florida y de Boedo, entre la élite y lo popular, marcaron el eje de la discusión en torno a la definición de cultura en nuestro país. Para la UNESCO, en el siglo XXI, la cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales que caracterizan a una sociedad o grupo social. Cada medio de comunicación gráfico, audiovisual o digital difunde, categoriza y editorializa distintas disciplinas a las que destina suplementos específicos. Pero si en definitiva, los medios de comunicación son parte también de la expresión cultural de un país. ¿Cómo trabaja un periodista cultural la cultura desde los medios? Ser un periodista de cultura es tomar un partido dentro de lo que es la actividad periodística. La tarea de un periodista de elegir determinados temas en los cuales uno quiere profundizar. De todas maneras, dentro de una redacción en la que yo estoy, las áreas de cultura son propiamente dichas aquellas que tienen contenidos literarios o de crítica de arte o educativos que de alguna manera buscan concentrar los comunicados o las informaciones ligadas a la cultura. Yo siempre me remito a una definición que a mí me pareció la más adecuada cuando revisé los términos de qué debía ser la cultura. La cultura bien podría ser entendida como todo aquello que hace que la vida merezca la pena ser vivida. A mí me parece que es una definición amplia que inclusive no se remite solo a lo artístico, sino a todo aquello que hace a la condición humana, a mejorar la condición humana y a entender nuestro paso por la vida. Me parece que desde ese lugar los medios son influyentes en la cultura, reflejan la cultura, pero también todas las otras actividades del hombre tienen que ver con la cultura. Si lo cultural, como vimos, es parte de lo cotidiano de nuestra vida, ¿cómo trabaja un diario la cultura día a día? ¿Cuál es la mirada de la cultura que tiene Crítica? ¿Es cerrada? ¿Es más abierta? No, desde el principio nos interesaron que todos los temas tuvieran una mirada periodística y que las páginas de cultura de Crítica no son un suplemento, están dentro del diario. Entonces, lo que nos interesaba es una mirada periodística sobre los fenómenos culturales. Eso incluye no solo lo tradicional, literatura, artes plásticas, sino también moda, gastronomía, todo eso nos interesa que esté en las páginas de cultura. Nos parece que hay una mirada cultural sobre eso. Y ahora está en una reunión de edición. ¿Llega a pasar algo? ¿Puede caer una página de cultura? En general no. En general se intenta que no, digamos, que no caiga en una página de cultura ni de nada. Puede suceder. Cada editor es responsable de sus páginas y no quiere, digamos, resignar páginas, obviamente. ¿Y vos peleás por las páginas de cultura? Sí, efectivamente, peleamos por la página de cultura porque nos parece que tiene que estar, porque el diario está convencido que tiene que estar y es una sección que desde siempre se defendió en Crítica, digamos, y eso hace que sea muy importante porque tiene el mismo nivel de importancia que las otras secciones. Contenidos culturales que reflejan los medios en la Argentina, todos.
cine, teatro, radio, televisión. Todos los medios de expresión y todas las disciplinas artísticas también. Lo que los norteamericanos llaman las artes de la representación. Es decir, el teatro, la danza, la ópera. Si es en la filosofía o en lo que podría ser la mecánica periodística anglosajona, yo creo que la cultura está muy ligada al espectáculo y al entretenimiento. En una mirada un poco más latina, más cercana a nosotros, siempre los suplementos culturales tradicionalmente estuvieron muy ligados a la literatura. Básicamente hay una tradición muy fuerte en el Río de la Plata con todo lo que tenga que ver con libros. ¿Cómo evolucionó el concepto cultura a través de la historia? Siglo XVIII, Francia. La prensa se hace eco de las ideas de la Ilustración y refleja el crecimiento y la grandeza cultural que se vive. Surgen publicaciones como la novela de la República de las Letras, El Espectador francés y El Charlatán, esta última de influencia inglesa. 1737. Se funda el primer periódico español cultural, el Diario de los Literatos de España. Al igual que en Inglaterra, la difusión de la prensa propicia una forma de lectura más abierta. Los artículos son leídos en tertulias y bares. 1837. Argentina. Aparece La Moda, dirigida por Juan Bautista Alberdi. Una gaceta semanal de música, poesía, literatura y costumbres. Los colaboradores, jóvenes intelectuales de la época como Domingo Faustino Sarmiento o Esteban Echeverría, forman parte de la llamada Generación del 37. 1870. Se funda el diario argentino La Nación. Por sus páginas desfilan José Ortega y Gasset y Jorge Luis Borges. El suplemento cultural de este diario es el primero que aparece con las características actuales. 1898. Dirigida por Fray Mocho, surge Caras y Caretas, la primera fórmula exitosa y popular que conjuga política y cultura. 1907. Nace Nosotros, al calor de las charlas de café. Fundada por Alfredo Bianchi y Roberto Giusti, esta revista literaria muestra su vocación por democratizar la cultura, que empieza a separarse de la alta sociedad gracias a las políticas de alfabetización. 1924. Nace la revista de renovación literaria Proa, con Jorge Luis Borges y Ricardo Guiraldes como directores. Colaboran artistas como Leopoldo Marechal y Roberto Arlt. Ese mismo año, en búsqueda de una cultura nacional y popular, nace la revista literaria Martín Fierro. Colaboran Ernesto Palacio, Raúl González Tuñón, Macedonio Fernández y Oliverio Girondo. 1931. Aparece la revista Sur, fundada por Victoria Ocampo y se convierte en una de las más importantes publicaciones literarias del mundo. Tiene colaboraciones de destacados escritores argentinos como Borges y Adolfo Bioy Casares y extranjeros como Pedro Enrique Sureña, Octavio Paz y Jules Supervielle. 1946. El 14 de noviembre surge la revista Vea y Lea, una copia local de la revista norteamericana Look. Abarca desde política y espectáculos hasta historia y literatura. A lo largo de sus 16 años, pasan por sus páginas personalidades como Borges, Bioy Casares y Rodolfo Walsh, entre otros. 1959. Abelardo Castillo funda El Grillo de Papel. Al año siguiente, esta revista de literatura es prohibida por el gobierno de Arturo Frondizi debido a su adscripción al pensamiento de izquierda. 1961. Castillo vuelve a incursionar en un medio literario. Esta vez se crea El Escarabajo de Oro, una de las revistas literarias de más larga vida. Es considerada una de las publicaciones representativas de la generación del 60. 1973. Nace la revista política y cultural Crisis, que influye en los intelectuales argentinos y sudamericanos durante los años 70. Trabajan periodistas de la talla de Eduardo Galeano, Juan Gelman y Mario Benedetti. Se publican desde cuentos de Cortázar y Conti hasta las cartas de John William Cook. 1976. Con la dictadura militar, surgen espacios destinados a hacer frente a la censura impuesta en el ámbito cultural. Nacen las publicaciones denominadas subte como Podema. Ese mismo año se imprime El Expreso Imaginario, una revista alternativa con temas poco tratados por los medios masivos de comunicación. 1978. Nace, dirigida por Beatriz Arlo, la revista Punto de Vista. Surge como necesidad de vincular los restos dispersos del campo intelectual a causa de la dictadura. 1984. Con la llegada de la democracia, se imprime de la mano de un polémico Enrique Sims la revista Cerdos y Peces. Es en un principio un suplemento de la revista político-cultural El Porteño.
1991. Nace la revista El Ojo Mocho. En el grupo editor figuran los periodistas Horacio González y Guillermo Korn, entre otros. La publicación busca reivindicar el pensamiento no académico frente a una mirada elitista de la cultura. Hoy, el fenómeno de Internet modifica la manera de entender la publicación del periodismo cultural. Las novedades en la materia son de fácil acceso para un público cada vez más amplio. El funcionamiento de los suplementos culturales es indiscernible e inseparable del fenómeno del comercial de la existencia de los libros y de la existencia de un mercado de los libros. Son fenómenos inseparables y que se acompañan. El fenómeno más parecido es el del cine, me parece, con un grado muchísimo mayor de dependencia, porque lo que se mueve en el caso del cine, de la crítica de cine, son valores en términos económicos mucho mayores que los de la literatura. Los medios se mueven por una cuestión económica, entonces se acercan o te hacen ver más una cultura porque eso le va a dar un rédito desde lo económico. Entonces, si te hacen ver folclore es porque folclore funciona y vende, porque van miles y miles y miles de tipos a ver un festival de folclore. El consumo es tan rápido, tan acelerado, que si lo que antes se pretendía tener 15 minutos de fama, ahora yo creo que son 2 minutos y a otra cosa. Y en ese consumo no se termina de consolar lo que es la verdadera angustia, que esa verdadera angustia existencial que no se cubre con el éxito o el consumo inmediato. Y es ahí donde aparece lo otro, ¿no? A donde la gente empieza con sus búsquedas alternativas. Y la búsqueda alternativa aparece por cualquier otro lado. Y sobre todo por lados que no tienen que ver con lo protagónico, con el éxito, con lo comercial. Me parece que ahí es donde la gente finalmente se encuentra. Porque evidentemente hay una muchísima más originalidad y imaginación y audacia en todo lo que se hace en el circuito off. Repito esa palabra que no me gusta mucho, pero bueno, acá antiguamente lo llamábamos independiente. Bueno, en ese circuito está realmente lo más, no solo lo más imaginativo y lo más original, sino que también está lo que viene